¿Te enteraste de la disrupción en inteligencia artificial que vino de China? Soy Enrique Cortés, director del Hub de Inteligencia Artificial del TEC de Monterrey, y en Tech Explains te lo explico. En enero 27 de 2025, el juego de la inteligencia artificial cambió. Ese día, una empresa desconocida de China anunció un producto que se llama DeepSeek. Este producto puede hacer más o menos lo que hace ChatGPT, pero tiene dos características muy importantes. Es open source, lo que quiere decir que podemos ver el código. Se publicó un paper que describe los cambios en la matemática que usaron para hacer el modelo. Y algo muy importante, es gratis, open source, gratis y transparente, que puede hacer lo mismo que hace ChatGPT. Es una disrupción completa del modelo. Déjenme les explico por qué. Hasta hoy la tendencia de OpenAI ha sido entrenar los modelos con más datos a través de poner más hardware. Y este hardware generalmente son chips de NVIDIA. La disrupción aquí es DeepSeek dice que usa 20 veces menos poder de cómputo que OpenAI para hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué esto es una revolución? Porque la tendencia era compro más cómputo para tener más poder en herramientas como ChatGPT. Y esto lo que dice es uso más matemáticas para hacer lo mismo sin comprar tanto hardware. Es un cambio total en el paradigma del Generative AI. ¿A quién afecta esto? Bueno, primero crea una competencia muy sana porque este producto es gratis, probablemente pronto va a ser pagado, pero más barato. Eso crea competencia contra Meta, contra OpenAI. Del lado de hardware, adivinen qué, jugadores más pequeños pueden entrar al mismo juego que los Metas y los Googles, que no tienen que invertir tanto capital en poder de cómputo. Y el tercero que a veces olvidamos es open source. Open source quiere decir no solo puedo ver el código, lo puedo usar ese código. Y como también lo que transparentan esos modelos matemáticos, cualquier investigador, digamos del TEC de Monterrey, puede tomar esto y modificarlo para hacerlo mejor. Completo cambio de paradigma. Esto ya tuvo implicaciones, por ejemplo, en la bolsa en Estados Unidos. Las acciones de NVIDIA han bajado. Es una sobrereacción probablemente, pero es una reacción muy lógica, que probablemente esa acción va a rebotar, no sabemos. Las grandes empresas, me imagino Meta, me imagino OpenAI, me imagino Google, ¿qué están pensando de esto? Lo que están pensando es, hay nueva competencia con un nuevo paradigma, donde lo más importante no es la inversión en capital, sino la inversión en cerebros. La matemática le ganó a la fuerza bruta. ¿Qué estamos haciendo en el TEC de Monterrey? Esto es muy reciente, pero estamos estudiando esto cuidadosamente para ver qué aprendemos, porque siempre ha sido nuestra teoría que la inteligencia artificial con fuerza bruta no era sostenible. De hecho, estamos trabajando en modelos, en vez de ser más grandes, más pequeñitos, que podamos poner en, por ejemplo, dispositivos médicos. Para más información de especialistas del TEC, sigue a Tech Explains en Conecta.